a las asociaciones y estudiantes en contra de este proceso de Bolonia, y es el día 13 de noviembre, en el que han planteado movilizaciones a nivel estatal. El 13 de noviembre es buena fecha por varias razones. Una, porque está lo suficientemente cerca como para no dejar que esa chispa se apague. Dos, porque está lo suficientemente lejos para poder organizarla. Y aquí os lo planteo, pensadlo vosotros, si en 4 días que hemos estado trabajando hemos podido movilizar a 1000 y pico personas, ¿qué no podremos hacer en un mes de trabajo? Y tres, porque los exámenes y por tanto el elemento de los profesores, el elemento de presión de los profesores más importante contra nosotros, todavía quedaría lejos esa fecha del 13 de noviembre. ¿Cómo organizar esta movilización? Pues siguiendo el esquema que nos ha ido funcionando hasta ahora, pero llevándolo a su máximo exponente. La creación de una comisión de huelga que englobe a todas las facultades de esta universidad, y repito que tiene que ser a todas las facultades. Una comisión cuyo objetivo sea llevar la huelga a todas las aulas, a todos los alumnos, uno por uno. Una comisión que monte asambleas en cada una de las facultades y que explique, al contrario de lo que han hecho los promotores de Bolonia, por qué estamos en contra de este proceso y por qué hay que hacer la huelga el día 13. Una comisión que ha de estar compuesta obligatoriamente por alumnos de todas las facultades y que empiece a trabajar lo antes posible. Hoy mejor que mañana y ayer antes que hoy. Una comisión que logre plasmar todas nuestras reivindicaciones. Una comisión que debe hablar también con los profesores, que es una pieza fundamental en este proceso, que tenemos que llevar a nuestro terreno y hacer que se unan a nuestras reivindicaciones, haciéndoles comprender que tenemos los mismos intereses y objetivos y que podemos trabajar juntos. Una comisión que organice una huelga con la que solo podremos vencer. Nuestras reivindicaciones tienen que ser las mismas que hasta ahora, pero más ambiciosas. El referéndum estudiantil debe ser el símbolo que abandere nuestra protesta y que nos una en la huelga. Queremos información, queremos opinar y queremos que este proceso se lleve adelante con nuestra participación y nuestras propuestas. Las reivindicaciones entonces serían las siguientes. 1. Paralización de todas las reformas que se estén llevando a cabo y las adaptaciones del proceso de Bolonia hasta la realización del referéndum. 2. Realización de un referéndum vinculante en el que toda la comunidad universitaria podrá expresar su opinión sobre este proceso de Bolonia. Nos comprometeremos a asumir los resultados de este referéndum. 3. Si el referéndum es negativo con respecto al proceso de Bolonia, que espero que lo sea, se replanteará todo este proceso, exigiendo incluso una modificación sustancial de la Ley Orgánica de Universidades, base teórica de este proceso de Bolonia que aquí se está aplicando. Y 4. La participación real y efectiva de los alumnos en todos los órganos de decisión, con al menos el 51% de representación en las mismas. Son objetivos tremendamente ambiciosos y lo sé, pero también lo es el proceso que intentan implantar sin nuestro consentimiento. Ellos tienen muchas ambiciones y muchas ganas de aprobar este proceso. Nosotros tenemos que corresponderles con lo mismo, con mucha ambición y con muchas ganas de paralizar este proceso hasta que los alumnos tengan una participación real y efectiva en él. Por último, recordar unas palabras que espero sirvan de aliento, que pronunció Salvador Allende, que este año, para el que no lo sepa, cumple 100 años de su nacimiento. Y dice su epitafio que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Gracias. Vamos a iniciar el turno de palabras, os levantáis, decís vuestro nombre y ya está. Y os recoge la palabra Gustavo. Bueno, no sé si lo necesitáis, pero nos han dado un micrófono en plan el diario de Patricia. Yo creo que se oye bien de todas maneras, si lo necesitáis no me lo pedís. Pablo, un poco estúpida, pero creo que podría funcionar. Los objetivos que propones me parecen muy buenos, que apuntas alto, como debe de ser. Entonces creo que podríamos hacer una cosa para complementarlo. A mí en la huelga lo único que me faltó, cuando estábamos en el campus, en el momento de mayor apogeo, cuando éramos ya 1000 personas, me faltaron los medios. Que alguien registrara eso, me faltó la tele. Entonces creo que a lo mejor, ya que apuntamos alto, podríamos notificar este caso al proteste ya de CQC. Si nos contestan, pues estupendo. No tenemos nada que perder. Y además es un caso muy reivindicativo. A lo mejor puede funcionar. Es muy importante dar suficiente información a los alumnos, porque otras movilizaciones que ha habido no se han celebrado
Evidentemente esto por la falta de información que tienen los alumnos. Es importante que les informemos de cuándo es, cómo va a ser y todo, pues si hace falta llevar panfletos o lo que sea, y queramos hacer tal cosa. Los mineros de la Andrea o les instalaban las fábricas y lo que decidieron fue encerrarse en la Catedral de Oviedo y luego metieron a la Catedral de Oviedo y fue un impacto televisivo en medios muy grande. Podríamos intentarlo. No sabían por qué estábamos ahí, qué salían, ¿vale? Iba a Bolonia, pero ¿qué es Bolonia? ¿Cuál es la otra alternativa, no? Entonces yo creo que, al igual que estamos pidiendo que el municipio muchísimo, otro punto importante sería dar mucha información, que la gente sepa. Por eso, cuando han comentado la idea de la página web está muy bien, porque ahí se pueden poner muchos artículos, que la gente sepa qué es y otras alternativas. Es muy importante. Porque moverte por nada es caerse por otros. Aparte de la huelga y quizás el encierro y tal, o sea, una reunión directa con todos los alumnos, con los medios quizás delante, pues sería algo mucho más representativo y quizás la imagen de la Universidad de Salamanca se vería mucho más influida. Con lo cual el plan de Bolonia presentado, o sea, poniendo el caso, todos aquí, el rector ahí, nosotros haciéndole preguntas y tal, los medios delante, o sea, él se va a ver forzado a hacernos una serie de promesas por mínimas, aunque sean solo mínimas con respecto a lo de Bolonia, porque tiene a los medios detrás y tiene que demostrar que la Universidad de Salamanca es una universidad de estudiantes y una universidad dentro de un marco democrático. Si es que, bueno, para que no lo sepa, vaya, cada facultad tiene su propia delegación de alumnos, entonces estas delegaciones pues tienen digamos, un órgano que más o menos los organiza y que se llama el Consejo de Delegaciones. Entonces ellos tienen un voto en el Consejo de Gobierno, junto a los 6 representantes de alumnos. Históricamente lo que ha hecho con el proceso Bolonia es votar abstención de momento, pero parece que ayer nos dieron un sustillo y una vez un poco puñalada trapera y votaron que sí. No, la verdad es que yo no quiero hablar con ellos, pero bueno, que ellos sabrán lo que han hecho. No sé. Por eso que es importante decir que, claro, representantes de alumnos, pero ¿quién representa a esas 1000 personas? Que también hay que tenerlo en cuenta que hay que saber quién está manejando nuestros votos y nuestras decisiones, ¿no? Cierro el tic-tac. A ver, voy a volver a abrir el tic-tac. En la reunión hoy se ha comportado un poco bastante mal. No nos han dado... No han dado pie, sí nos han preguntado por la manifestación, pero tampoco han querido indagar mucho más en el tema. Lo que sí nos han dicho es que si queremos enviar un comunicado con las propuestas que tenemos, que lo enviemos. Pero yo lo digo, no podemos contar con el Consejo de Delegaciones porque no van a apoyar. Que los alumnos que estamos allí de delegados y eso sí. Pero después ellos ya llevan 3 años o 2 y ya está un poco, el poder corrompe. Y es lo que pasa. Y ya es eso. Es lo que hemos sentido. Yo con el tema del Consejo de Delegaciones, es que un plan me quema y me alegro de que por más porque esto es algo histórico en la universidad. El Consejo de Delegaciones votó a favor de la LOM cuando todo el mundo estaba haciendo manifestaciones en contra. El Consejo de Delegaciones votó a favor del calendario académico cuando había 10.000 alumnos reivindicando en contra. Es que siempre hacen lo mismo. Pero esto tiene un problema de fondo y es, bueno, tiene 2 problemas. Primero, lo dice el compañero, la universidad no es democrática. Te da pequeños canales para que te puedas expresar, pero el alumno siempre está en minoría. Ahora bien, también hay otro problema que sí es solucionable y es que hay muchas facultades donde no sabemos quiénes son los delegados, porque el Consejo de Delegaciones no vota gente y esa gente no vota, se llaman presidentes de delegación y esos son elegidos por los delegados y muchas veces no